Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo cuando estamos tratando en estos estudios la gran tribulación. No nos cansaremos de decir que es ese periodo de tiempo que comienza, ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada en estos tiempos, y en esta parte en la cual tenemos que tomar ahora la parte más bien militar de esta gran tribulación, que está narrada a través del profeta Ezequiel en los capítulos 38 y 39, en lo cual vamos a tener que dar varias explicaciones para que nuestros oyentes puedan entender. De lo contrario, si no, se avanza sobre muchas cuestiones en las cuales tendríamos que decir primeramente que hay que quitarse las sandalias de los pies, los zapatos de los pies, como el Señor le pidió a Moisés cuando iba subiendo al monte. Le dijo: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú pisas santo es. Y estas son meditaciones en las cuales nuestra alma debe estar preparada para ello. Pero entonces tenemos que ir presentando primeramente al autor. Tenemos que ir viendo cómo Dios lo iba preparando a este profeta Ezequiel, un hombre muy sufrido en el Antiguo Testamento, un hombre siervo. Eso es un siervo, un sirviente, alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y digamos entonces, para empezar, que al profeta Ezequiel, cuando vino la invasión a Jerusalén por parte de Nabucodonosor y sus fuerzas, lo dejó sin mujer. Siendo jóvenes, le quitó la mujer y lo preparó de antemano. Y entonces en el capítulo 24 de Ezequiel dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, he aquí que yo quito de ti de golpe el deseo de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. En el verso 16, acabo de leer, del capítulo 24. Fíjense, cuando el Señor le dice que le quita el deseo de sus ojos, le está diciendo que le va a quitar la mujer. Era esa forma poética que tenía de escribir la palabra de Dios en varias ocasiones, aún en cosas muy duras. Porque le va a quitar la mujer para prepararlo y le está diciendo que no llore, que no endeche, que no haga todo aquel ritual de dolor que se hacía cuando partía un ser querido, que se vestían de saco y de ceniza y hacían todo llanto por varios días. Y el verso 17 dice: reprime de suspirar, no hagas rito de mortuorios, ata tu bonete sobre ti y pon tus zapatos a tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de hombres. ¿Se dan cuenta? O sea que lo está preparando de golpe, una cosa que no le da tiempo ni a reaccionar, el cual sería cualquier reacción de nosotros, teniendo la pérdida de un ser querido. Sin embargo, el Señor lo tiene que preparar ya en una vida muy dura para la servidumbre a la cual va a ejercer Ezequiel entre el medio del pueblo que es llevado cautivo. Él también fue llevado cautivo a Babilonia para servir a sus hermanos en esta revelación, no solamente a sus hermanos. Fíjense que lo estamos tratando a él para tratar las cosas que han de suceder dentro de poquito, ahora, la gran tribulación. Entonces, aunque tuvo una preparación muy dura, el Señor lo utilizó y lo sigue utilizando después de muerto hace muchos años, para seguir dando la revelación de los tiempos ahora, de las cosas que vamos a vivir en breve, en la gran tribulación, que van a vivir. Yo no voy a estar, porque aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como su Salvador somos parte de la iglesia, y entonces a la final trompeta será, porque será tocada la trompeta. Cuidado, hermanos, no sean engañados de hombres que dicen que son las mismas trompetas que después van a sonar en el Apocalipsis como castigo, porque cuando dicen a la final trompeta la ubican después de las 21 plagas que van a suceder en la gran tribulación. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando habla de esta final trompeta, está hablando de la final trompeta de la iglesia. Por eso el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, la cual está ubicada en sexto lugar entre las iglesias en el Apocalipsis: te libraré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. La única tentación o prueba que ha de venir en todo el mundo es la gran tribulación. ¿Quién es la que es librada? Filadelfia.
porque la Odisea se queda acá abajo. Sería un peligro que te quedes acá abajo, porque entonces todavía no fuiste sellado por el Espíritu Santo. Pero seguimos diciendo y hablando entonces del profeta Ezequiel para presentarlo, que en el verso 18 de este Ezequiel 24 dice: y hablé al pueblo a la mañana y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. O sea que obedeció al Señor. Esto me hace acordar un poco de lo que se dice en los ejércitos del mundo cuando los preparan para soldados. Usted no tiene que pensar, tiene que obedecer. Eso que lo utilizan para después utilizarlos como máquinas para cualquier cosa. Tendríamos que aplicarlo para nosotros, para el Señor. Yo no tengo que pensar, tengo que obedecer. Si lo dice el Señor y me lo ordena el Señor y lo tengo claro que es de Dios, pues entonces lo tengo que obedecer, porque Dios siempre me va a pedir lo mejor para mí, lo mejor para vos. Seguimos entonces meditando, porque estamos presentando al autor, estamos presentando a Ezequiel, cómo Dios lo fue preparando para darle una revelación en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, para la gran tribulación precisamente. Allí habla, y hay muchas expresiones de las cuales lentamente las vamos a ir. No queremos marear ni con expresiones, ni con números, pero porque no es nuestra intención, y mucho menos hacer demostración de musculatura, ¿no? Pero sí para que el oyente pueda entender clarito qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí vamos a empezar a manejar muchos nombres que utiliza la palabra de Dios, como Gog, como Magog, como Mesech, como Tubal, que vamos a ir explicando qué quiere decir cada una de esas expresiones. Pero lo importante es tener en esta primera audición ahora, antes de entrar en la parte, porque la parte de Ezequiel es la parte militar que se desarrolla. Tenemos que hacerle recordar a los oyentes una parte muy importantísima. Ustedes, que ya lo hemos tratado varias veces, pero en la ley de la reiteración está la enseñanza. En el capítulo 9, verso 27 del libro de Daniel, el Señor divide a la última semana en dos. Divide en la última semana, a la mitad de la semana dice que se cesa el sacrificio, y que después de esa mitad de la semana habla del gran desolar que ha de sufrir la humanidad, principalmente el pueblo de Israel. Entonces se está dividiendo esos 7 años de gran tribulación en 3 años y medio y 3 años y medio. La primera parte de esos 3 años y medio, que ya lo hemos explicado dando fundamentos sobre el particular, es la parte del engaño en donde el anticristo, que ha de venir como gobernador sobre esta tierra, junto con el falso profeta, que viene a ser la parte religiosa y de falsos milagros también con el mismo, en los primeros 3 años y medio va a ser entonces la parte de engaño en donde el pueblo de Israel los va a recibir. Ya hemos dado el fundamento aquí de cómo el pueblo de Israel lo va a recibir como Mesías. No recibieron al Señor nuestro Jesucristo cuando dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero sí van a recibir al anticristo, al que está por venir, al que se está por presentar. Por eso es que ven todas esas convulsiones alrededor de guerras y de rumores de guerras. Y cuántos rumores de guerra, ¿no? Cuántos rumores de guerra total, de esta guerra atómica que deshacería a todos los hombres de la faz de la tierra. No, eso no puede suceder, porque se tiene que cumplir la profecía. Entonces van a ser amagues de aquí, amagues de allá, puede haber escaramuzas, puede haber alguna invasión, alguna más, pero todo eso es el preparatorio para que precisamente venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y engañe a todos los hombres. Y entonces los va a marcar en la frente o en la palma para poder comprar o vender, como está escrito en Apocalipsis 13, y para que si no de otra manera no van a poder subsistir sobre la faz de la tierra. Y a la mitad de la semana dice va a quebrantar el pacto con el pueblo de Israel, porque se va a hacer adorar, y ahí el pueblo de Israel se va a dar cuenta que se equivocó y que viene entonces la persecución. Ahora bien, esa primera parte entonces todavía no cayeron las plagas del cielo, de las cuales también hemos hecho referencia. En la segunda parte, junto con las guerras de Gog, rey de Magog,
Magog es una región, Gog es un rey que va a abarcar todas esas regiones de las cuales van a invadir a otras. Todas esas plagas sobre la faz de la tierra y de las plagas más, las 21 plagas que han de caer del cielo, con esas 7 por 3 trompetas en esa subdivisión que hacemos, ¿verdad? Que será tocadas las trompetas y caerán las plagas del cielo y los ángeles derramarán plagas sobre... Todo eso se va a derramar en la segunda parte de la gran tribulación. Una cosa espantosa y horrorosa, cual si estuviera el infierno sobre la faz de la tierra, que van a tener que vivir aquellos que han de estar por no haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador estando a tiempo. Por eso hacemos siempre ese hincapié de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, de asegurarte de la salvación. No tiene nada que ver con una vida religiosa, no tiene nada que ver con tal vez una vida de templo que pudieron haberte engañado, haciéndote creer, contándote constantemente fábulas, historietas y ese tipo de mensajes livianos en donde lo único que te tiene es un rato distraído, como cual un payaso da una función en un circo y te tiene también distraído. Lo importante es asegurarte a Cristo Jesús en tu corazón, para asegurarte la salvación, para asegurarte también de una vida eterna. Para terminar esta parte, porque así vamos entrando en la próxima audición, en la parte militar, como dijimos, de Ezequiel 38 y 39 de esta gran tribulación. Para terminar, recordamos entonces lo que el Señor le dice a nuestro hermano Pedro, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, ¿verdad? En el Evangelio de Juan al final: tú sabes que te amo. Y entonces empieza: apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, le dice: apacienta mis corderos. Y a lo último, cuando Pedro se pone a llorar porque la pregunta fue cada vez más adentro, le dice: de cierto te digo que cuando eras más mozo, en el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 18, cuando eras más mozo te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya fueres viejo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro era un hombre impulsivo, un hombre que hacía lo que entendía que tenía que hacer, y arrancó a pescar porque le faltaba la comida y ahí dijo: a pescar voy, estaba delante del Señor. Pero él arrancó y después en una oportunidad, cuando vienen a prender al Señor, saca la espada y le saca la oreja a Malco, que el Señor se la tuvo que colocar. Pedro era un hombre muy impulsivo. Pero antes le dice: antes te ceñías, se enojaba él y en definitiva hacía lo que... Ibas donde querías. Pero después dice: va a llegar el momento donde te va a ceñir otro y te va a llevar a donde no quiera. Y dice, dando a entender de qué muerte iba a morir también, de muerte de cruz. Quiere decir que el siervo de Dios, si querés ser un siervo de Dios, si querés hacer verdaderamente la voluntad de Dios, no tenés que hacer lo que se te antoja. Yo no tengo que hacer lo que se me antoja. Tengo que hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Por eso voy a ser llevado a veces a experiencias, o vas a ser llevado a experiencias que no te gusta vivir, pero que Dios te la puso para tu santificación, para tu preparación, para que sirvas para algo, para que le sirvas al Señor, que es lo único que vale la pena en esta vida, porque lo demás, el mundo y su concupiscencia, dice Juan, se pasan. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, en la próxima vez vamos a seguir tratando entonces algunos temas más de la gran tribulación en la parte militar que refiere a Gog y Magog en el libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga y estaremos después escuchando otra audición de A Tiempo y Fuera de Tiempo.